De vuelta, estimados televidentes, en el segundo segmento de nuestro programa de Mediodía a Medianoche. Vamos a seguir nuestra interesante conversación con Mariela, que nos está ilustrando acerca de un tema que nosotros no somos muy legos, pero para nuestros televidentes es interesante saber su opinión especializada. Estimado Jorge. Mariela, ya hemos conversado sobre varios temas que tienen que ver con tus especialidades. Estamos en acuerdo de que hay una crisis climática mundial. Culpa tenemos nosotros por acciones humanas, pero hoy en este país, en nuestro querido Chile, también hay una gran crisis social. ¿Cuál es tu opinión al respecto como mujer, como científica, como ser humano? Bueno, para nosotros la crisis actual es socioambiental, no es solo social, porque ha ocurrido una serie de impactos en la biodiversidad que finalmente va generando que ese bienestar también se vaya perdiendo y por lo tanto hay gente que no tiene acceso al agua o pasa desigualdades en el acceso al agua, como lo que ocurre en Petorca. Hay distintos aspectos de esta crisis social que tiene que ver con esa degradación de nuestra biodiversidad. Pero en concreto, con todo el estallido social, es algo que hace muchos años que ya veníamos venir. O sea, solamente decíamos, bueno, ¿en qué momento Chile va a despertar? Y claro, ahora Chile despertó. Pero es una acumulación de años y años en donde la gente estaba esperando que vinieran esos cambios y esos cambios nunca llegaron. Y obviamente que lo que ocurre ahora es como los 30 pesos del metro es la guinda de la torta que finalmente hizo que toda la gente reaccionara y dijera, bueno, ya no más, en el fondo no damos más como sociedad en su conjunto. ¿Cuál piensas tú que puede ser una de las vías de solución a esta problemática de este estallido social? Bueno, yo creo que el diálogo, pero con voluntad política y un diálogo verdadero. Porque básicamente también nuevamente estamos acostumbrados a estas mesas que nos llaman, ¿no es cierto? Como desde los gobiernos, desde los municipios, bueno, hagamos una mesa de esto, como un poco una falsa participación, porque finalmente te sientan a la mesa a firmar una lista y te dicen, bueno, ya asistió, y después ellos deciden y hacen lo que quieran sin tomar en cuenta lo que uno planteó en las mesas. Exactamente. Entonces, finalmente ya estamos como un poco cansados de esa dinámica de como sentarse a la mesa, firmar la lista y después, chao, si te he visto no me acuerdo. Y lo que se requiere es realmente dialogar y escuchar las distintas visiones y ponerse de acuerdo en función de también la lógica, porque hay temas que son de perogrullo. Si uno se compara con otros países, nosotros no nos destacamos como los brasileños o los argentinos por el deporte o por lo ingenioso de nuestros comerciales, o no sé, como nos destacamos por tener el sistema de AFP más desigual o por, no sé, tener como los sueldos más bajos, siendo que el Producto Interno Bruto es bastante alto como para tener mejores salarios. No sé, injusticia en el ámbito de la salud, de la educación. Entonces, finalmente somos como los diferentes en el mundo por tener estas desigualdades e injusticias sociales que en el fondo no son orgullo para nadie. Entonces, cuando uno empieza a mirar otros países y te das cuenta que lo que ocurre acá en Chile realmente es como... son temas que si tenemos voluntad política y conversamos y dialogamos, es como la lógica indica que debieran cambiar. Pero hemos estado muy encerrados todos creyendo que lo que está pasando acá es lo mejor, pero finalmente todo eso ha desencadenado que, no sé, muchos jóvenes se suiciden, que mucha gente esté con depresión, que la gente esté endeudada, que en el fondo están las personas como sumergidas en problemas finalmente. Entonces no somos un país de gente feliz. Tú lo ves en el metro en Santiago, toda la gente anda estresada, se pelean unos con otros. En el fondo lo sienten en el día a día, en el estrés de las personas, en el trabajo, en la competencia, en el siempre estar como chaqueteando y tratando de competir con el otro o por el territorio, por lo que sea. Somos como muy competitivos, no en el buen sentido de la palabra, sino que en el córrete que pues,
poder ganarse un pedacito, aunque sea chiquitito, ganárselo al otro. Entonces vivimos como en una sociedad muy agreste en ese sentido. Y eso es producto de este modelo económico del sistema que tenemos y que al parecer, no sé, pues hay un grupo de personas que le pareció bien eso y lo han mantenido en el tiempo y a costa del sufrimiento de la mayoría de los chilenos, que ahora sale a las calles y se manifiesta y quiere cambiar eso. ¿Por qué? Se inició ayer, hoy día, la COP25, COP25 Chile, Chile-Madrid, España. Y en la página de ustedes aparece el aprovechar esta instancia para abordar los desastres en Chiloé. ¿Cuáles son esos desastres, Mariela? Bueno, nosotros planteamos 4 o 5 temas que son muy relevantes para la isla de Chiloé, que está la destrucción del bosque nativo, las turberas, los pomponales, que finalmente eso gatilla la escasez hídrica, todo el tema que tiene que ver en el maritorio, en el mar interior de Chiloé con explosión, ¿no es cierto?, de las salmoneras principalmente, y la contaminación de los fondos marinos, y después todo el tema que tiene que ver con la alerta sanitaria y los residuos sólidos domiciliarios, que es un tema provincial. A nuestro juicio, esos son los principales temas que debiéramos estar sentados en la mesa conversando y abordándolo, pero seriamente, con datos científicos, con información que permita una toma de decisiones como basada también nuevamente en la lógica, no en los pequeños como espacios de poder, sino que pensando en el bien común. Eso. La educación puede cambiar mucho la actitud de las personas, y la educación ambiental es un camino importante para lograr eso. Ustedes hacen educación ambiental, ¿y cuáles son esas actividades aquí en la provincia? Nosotros recibimos niños de distintos liceos, colegios que quieran ir a la estación a conocer la investigación que hacemos, y cuando van nosotros informamos sobre todo lo que ocurre también en cuanto a la degradación ambiental y los beneficios que estamos perdiendo al degradar nuestro medio ambiente y el efecto que tiene en nuestra vida cotidiana y por qué entonces tenemos que proteger la naturaleza y también cambiar nuestro comportamiento como seres humanos. O sea, hay un tema del ser, en el fondo, como la responsabilidad que yo tengo como ser humano de habitar un planeta, de cuidarlo y de vivir de una forma distinta. En el fondo es como desde que me levanto hasta que me duermo, tengo que cambiar mis hábitos que permitan como una mejor convivencia en el planeta, y eso pasa por cuidar los bosques, también por las relaciones humanas que uno tiene en el colegio, en la familia, es una forma de vida finalmente que hasta ahora no la hemos practicado, y estamos como estamos por eso, porque vivimos en una sociedad súper agreste, como que finalmente el individualismo nos tiene encerrados en nuestra propia, salvarnos cada uno, ¿no es cierto?, y no pensar en el bien común y en nuestro habitar y en nuestro hábitat, que es nuestro planeta, en el fondo, la casa de todos. Y ese es básicamente el mensaje que le damos a los niños, y cómo ellos también pueden, con acciones concretas, cambiar esto. Y también informarle a sus papás, que en el fondo ellos son una vía de comunicación hacia las familias de todo este mensaje que requiere de la voluntad de todas las personas, porque sin educación ambiental y sin que llegue ese mensaje a las personas y para poder cambiar esos hábitos y ese comportamiento, no vamos a poder avanzar. Entonces la educación ambiental es fundamental para poder avanzar en ese cambio de comportamiento que necesitamos. ¿Qué pasa con el eucalipto? Acá en Chiloé, sí. Bueno, las plantaciones de eucalipto fueron como, bueno, son en el fondo un motor de cambio de uso de suelo en la zona central muy, muy fuerte, tiene drásticas consecuencias, sobre todo en el tema de la escasez hídrica. Pero acá, por suerte, no fueron tan exitosas, no tuvo una alta productividad. En el fondo, las plantaciones, hay algunos sectores que crecieron los árboles, pero en la mayoría como habilitaron estos humedales y está muy anegado, y el suelo además es muy delgado y está esta capa
de fierrillo, que en el fondo es como un cementito que hay, que finalmente los árboles no pueden expandir sus raíces y crecer adecuadamente, entonces finalmente no fue exitoso, si no tendríamos lleno de eucalipto, no me cabe la menor duda. Sí. Es básicamente por eso que no estamos rodeados de eucalipto, porque no funcionó las plantaciones de eucalipto acá, en Chiloé. Hay muchos temas con los cuales podemos conversar con la Mariela. Frente a la pregunta anterior, en el tema de la educación, una institución como una escuela tiene que inscribirse, ¿sí, verdad? Para poder ir a visitar. Sí, porque nosotros estamos principalmente trabajando en investigación. Entonces, si va a ir un grupo, tiene que contactarse con nosotros y nosotros organizamos presentaciones, siempre hay un científico que los pueda recibir, hacemos una actividad guiada en el fondo. Entonces, no es como ya vayan al bosque y pasen por ahí, sino que nos tenemos que dedicar a ellos y entregar el mensaje, que el mensaje se vaya a la casa, asegurarnos en el fondo de que ese mensaje les llega bien a los niños. Mariela, personalmente yo tengo una muy bonita experiencia con Senda Darwin, hace mucho tiempo, años atrás. Se hacían campamentos escolares, los cuales yo asistía como profesor, 10 años haciendo campamento y teníamos esta vinculación con Senda Darwin, donde nuestros niños iban a los senderos. Igual nuestros niños eran medio destructivos a veces, eran desordenaditos. Y como directora de la Estación Biológica Senda Darwin, ¿sientes que todavía no está ese nexo, esa vinculación fuerte con la comunidad? Yo siento como que la gente a lo mejor no los conoce tanto. Me pasa igual con esa visión que tengo con la Universidad Austral, que tiene también una estación en Quempillén. Sí. ¿Podría ser más fuerte la vinculación con la comunidad, crees tú? Sí, sería maravilloso, la verdad. Pero en el fondo nosotros tenemos un grupo de gente que trabaja y no podemos como mantener un grupo que se dedique más a eso, y sería lo ideal tenerlo, pero en el fondo necesitamos gente que sea motivada para desarrollar esa línea y buscar los fondos y hacer. Nosotros estamos preocupados siempre de como los fondos para investigación. Ahora igual estamos abiertos a que si alguien tiene la iniciativa de desarrollar un programa de educación ambiental, traer niños y hacerse cargo de eso, estupendo, están abiertas las puertas, pero en el fondo necesitamos ese también como ese emprendimiento en el fondo de las personas y de hecho yo conozco personas que se dedican a educación ambiental y les he hecho esta propuesta, pero finalmente no ha habido interés en desarrollarla, porque finalmente las iniciativas tienen que estar a cargo de personas que sean perseverantes y que hagan la pega finalmente. Entonces, pero están abiertas las puertas para que eso se masifique. Y de hecho, a través de una red de áreas protegidas privadas que se llama así Conserva Chile AG, esta red también estuvo trabajando un tiempo en un programa de educación ambiental que se llama Educación Ambiental al Aire Libre. Y ahí se generaron programas para que desde los colegios fueran a trabajar en temas que estén engarzados al currículum escolar. Entonces, que los profesores tengan que ir a pasar su materia que ya está, que tienen que cumplir como dentro del currículum, pero lo vayan a hacer a los parques. Y claro, ¿están abiertos a eso? Claro, sí. y eso, bueno, eso quedó como montado, pero también falta gente que como que tome la iniciativa y los implementa en el fondo. Ahora el trabajo con los colegios, se ha abierto una puerta a través de la certificación ambiental que tienen las municipalidades y también algunos establecimientos educacionales, y ahí hay profesores que están a cargo de talleres de educación ambiental. Entonces ellos como que están ahora demandando en el fondo estos espacios para poder hacer sus actividades. Y ahí, por ejemplo, trabajamos fuertemente con el Colegio San Juan, que tiene este taller de educación ambiental, y han ido 3 o 4 veces a la estación a realizar actividades. Pero eso es porque hay una profesora ahí que promueve la visita y ir a hacer sus actividades en la estación. Entonces, y maravilloso, nosotros felices de que eso ocurre y trabajamos estrechamente con ese colegio. Ahora hemos tratado de vincularnos con el Bicentenario también, o con la escuela Senda Chacao. El otro día fueron que está al frente de la estación, y el otro día fueron los párvulos, la semana del párvulo, fueron los niños impresionante, los niños muy tranquilos, como se nota los niños cuando son del área rural, son como tranquilos,
no sé, más pacíficos. Es muy distinto a los niños de la zona urbana. Y lo pasamos súper bien, fue una actividad muy, muy provechosa, muy linda, los niñitos, fue maravilloso. Así que, no sé, está abierto, pero por lo mismo, es la iniciativa de los directores de los establecimientos, de los profesores de los establecimientos y vincularnos y trabajar juntos, está abiertas las puertas. Mariela, te invito a un ejercicio. Bueno, actualmente está la mayoría de nosotros, de la sociedad chilena, en pos de redactar una nueva constitución. Desde tu especialidad, desde tu expertise, ¿cuál sería el aporte a que ustedes tuvieran una impronta en esa constitución en pos de la ecología y la biodiversidad? Bueno, nosotros el planteamiento que tenemos con respecto a la biodiversidad y la legislación, desde el año 2010 más o menos, que lo hemos ido a exponer al Senado, donde se está discutiendo la ley que crea un servicio de biodiversidad y áreas protegidas, públicas y privadas. Entonces, y para nosotros crear una ley que crea un servicio y servicio de biodiversidad y de parques, no es suficiente, porque bajo el concepto de sustentabilidad, la biodiversidad es el pilar fundamental para el desarrollo social y económico. Si no tenemos una biodiversidad, digamos, sana o un ecosistema que sustenta la vida, en el fondo que funcione bien, difícilmente sin agua, sin aire limpio, sin madera, sin todos los recursos naturales que nosotros necesitamos, difícilmente va a poder haber un desarrollo social y económico de largo plazo, sustentable, armónico, como queramos llamarlo. Entonces, y en ese contexto, dado que es este pilar fundamental, para nosotros la biodiversidad debiera estar por sobre una ley normal y debiera ser una ley orgánica constitucional. Y tener como un código, no sé, como el código minero, el código de agua, que en el fondo uno diga, vamos a conservar primero la biodiversidad y luego que eso está por sobre de las otras leyes regulares que regulan, por ejemplo, la extracción del pompón o el manejo del bosque nativo o la extracción o la acuicultura, no sé, los distintos usos de los recursos naturales. Entonces, de esa forma, como tú aseguras la conservación por sobre el manejo, en el fondo. Y la conservación de la biodiversidad debiera ser algo transversal. Nosotros no entendemos la conservación como vamos a tener un parque en este lugar y ahí están todos los animalitos encerrados y el resto es como hagamos lo que queramos. No, la biodiversidad también, hay biodiversidad acá en la plaza de Ancud, hay biodiversidad aquí, hay biodiversidad, o sea, en todos los lugares hay biodiversidad y lo que uno quiere hacer es tratar de que esa biodiversidad maximice los beneficios a la sociedad. Al conservarla se debiera maximizar esos beneficios en términos de calidad de agua, de calidad de aire. Entonces, y por lo mismo tiene que estar la biodiversidad protegida por sobre el manejo o la utilización de los recursos naturales. Asegurar esa conservación, ese piso como mínimo o ese pilar fundamental, para luego manejar los recursos en la medida que no perdamos los beneficios que son bienes comunes igual para la sociedad. Perfecto. Ustedes reciben muchos becarios extranjeros. ¿De qué países son los que vienen con más frecuencia? Bueno, vienen estudiantes de Estados Unidos o de distintas partes de Latinoamérica también, pero no hay como algo como más frecuente, depende del año y de las relaciones que existan como con las distintas instituciones. Entonces eso va variando, año a año a veces hay un boom de gringos y otro año ya nada y hay más latinos. ¿Y cómo se contactan con ellos para que vengan acá? Lo que pasa es que como científicos nosotros trabajamos con investigadores de otras organizaciones, de otras instituciones. Por dar un ejemplo, el Carey Institute es un instituto que está al norte de Nueva York y ahí hay un centro de científicos que trabajan en ecología de ecosistemas, que es la misma disciplina o especialidad que tenemos nosotros acá en la estación biológica. Entonces, lo que se hace es plantear preguntas, hipótesis que comparan, por ejemplo, Norteamérica con Sudamérica o estos dos puntos latitudinales en el hemisferio norte, en el hemisferio sur. Entonces
Se hacen preguntas, se hace investigación allá y acá y se generan papers científicos. También ocurre con Nueva Zelanda, con científicos de Nueva Zelanda, también ocurre con científicos de Europa y así, y depende como de los investigadores que se contacten con ciertos investigadores de otras partes del mundo que tengan la misma especialidad y desarrollen preguntas en conjunto y las respondan desde los distintos países. Entonces es más que nada como una vinculación que es personal, de intereses mutuos, y luego colaboran las instituciones, porque las personas o científicos siempre pertenecen a instituciones. Entonces, primero el vínculo personal y de ahí la institución se vincula. En relación al tema educativo, Mariela, me quedó una duda y que tiene que ver con si, por ejemplo, un profesor de ciencias puede ir con un curso, un grupo de niños, e ir a la estación Senda Darwin y él hacer él guiar el sendero. ¿Lo podría hacer o tiene que ser con participación de ustedes? Eso sería lo ideal. Y de hecho estábamos planificando un taller o una capacitación para profesores. Importante pasar esa vez. Claro, para poder trabajar con ellos, pero bajo una metodología que nosotros hemos impulsado y básicamente un científico que desarrolló esta metodología, Peter Feisinger, y él hizo un libro, de hecho, que se llama Ecología en el patio de la escuela, y lo que él hizo es adaptar la ciencia o el método científico para el trabajo con los niños en el patio de su escuela, así partió, en el fondo. Y entonces como observar la naturaleza, después cuantificar, medir, no sé, cualquier parámetro que en el fondo describa esa naturaleza que estamos observando y analizarla, hacer gráficos, obviamente simples para los niños más chicos, más complejos para los más grandes, y después hacer una reflexión en torno a los resultados que ellos obtuvieron. Entonces así vincular este método científico con el descubrimiento en el fondo, porque nosotros promovemos la conservación de la biodiversidad, pero también la ciencia. Entonces esta metodología vincula esos dos aspectos. Entonces cuando los niños van a visitar la estación, nosotros aplicamos esa metodología con las personas de la fundación. Pero lo ideal sería que los profesores que visitan la estación manejen esa metodología y también la hagan, ya sea en conjunto o ellos de manera individual o guiados por... Lo ideal es que ellos también puedan hacer eso, como de manera como independiente, o la entiendan, la comprendan, la utilicen, ya sea en la estación o también en el colegio. Otra duda, la última. La última duda. ¿Qué tiene que ver con este estudio de la ley de servicio de la biodiversidad y de parques? Entiendo el tema de la conservación de la biodiversidad, y parque significa creación de nuevos parques. Claro, lo que ocurre es que nosotros como país de la OCDE, miembro de la OCDE, en el informe de la OCDE, se dijo que en Chile no hay una ley que resguarde la biodiversidad. Nosotros tenemos puras leyes para manejar los recursos, no sé, la ley de pesca, la ley de bosque, todas son de fomento, digamos, como para explotar los recursos naturales, no para conservarlos. Entonces, y lo único que tenemos como de conservación es el SNASPE, digamos, como que es el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, que administra la Corporación Nacional Forestal, la CONAF. Entonces, en el fondo, acá en Chile por eso está como dividido el territorio, digamos, en zonas que se pueden usar, manejar, explotar y sobreexplotar demasiado, tanto así que tenemos el mar muy contaminado, y zonas como de conservación, que son las áreas protegidas. Entonces tenemos separado en el fondo la conservación por un lado, los parques, encerradita ahí, y el resto degradémoslo y hagamos lo que queramos. Eso está más o menos como, en palabras simples, consagrado en nuestra Constitución. Y entonces, y bajo esta misma lógica de la Constitución y de las leyes que rigen actualmente nuestro país, nuestro orden actual, ¿no es cierto?, está la propuesta de hacer una ley de biodiversidad y un servicio de áreas protegidas, que en el fondo vendría a reemplazar el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, albergado en la CONAF, y este nuevo servicio de parques estaría albergado en el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Ya? Y además de reconocer los parques públicos, o sea, los parques que en el fondo
son del Estado, también reconocería las áreas protegidas privadas como la Estación Biológica Santa Darwin, que en este momento no tiene ningún tipo de reconocimiento ni protección reconocido por el Estado de Chile. Entonces ahora si quisieran colocar un relleno sanitario sobre la estación biológica, por dar un ejemplo extremo, nadie nos protege en el fondo, no hay, o lo que sea, pasar por arriba o poner una torre de alta tensión en la mitad del parque, no hay protección, porque en el fondo no nos reconocen como área protegida. Y si quieres pasar por el Parque Nacional Chiloé, hacer alguna intervención, tienes que obligatoriamente entrar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces hay una desprotección de las áreas protegidas privadas y que son muchas iniciativas en Chile y no están reconocidas por el Estado y por lo tanto no existen y no tienen protección de ningún tipo. Correcto. Bueno, estimados televidentes, el tiempo se nos pasó volando. Interesantísima la conversación, estimada Mariela. Como es costumbre, nosotros te vamos a dar la palabra para que te dirijas a nuestros televidentes y los invites a profundizar en lo que ustedes hacen. Bueno, los invito a visitar nuestra página web, donde podrán encontrar información sobre nuestra misión, nuestras acciones, y sobre todo los invito como a involucrarse más en las decisiones en nuestro país, en todos los ámbitos. Finalmente estamos acostumbrados a estar encerrados en nuestras casas o estar como con nuestra familia, pero conversamos muy poco con el vecino o participamos muy poco con las juntas de vecinos o con las distintas organizaciones. Entonces necesitamos como volver a revivir esos espacios y a dialogar y empezar a buscar como los acuerdos y construir el nuevo país que queremos en base a ese diálogo que necesitamos, con respeto obviamente, pero necesitamos ese diálogo y por lo tanto el llamado siempre para mí a la gente es como educarse y participar. Perfecto. Muchas gracias, Mariela. Estimados televidentes, antes de irnos a descansar, debo señalar que nuestro programa de mediodía a medianoche se transmite los días miércoles a las 21:15 horas, con repetición a las 23:35 horas, sábado a las 10 horas, domingo a las 21 horas por Canal 47, señal interregional Telefónica del Sur, Canal 53, Signet América Televisión en Ancud. Estimado Jorge, estimado Carlos, ha sido un gusto junto a Mariela. Nos volveremos a ver en un próximo programa. Hasta siempre. Muchas gracias.